Muy buenas tardes, queridos hermanos. Con mucha alegría nos volvemos a reunir en estos coloquios bíblicos y hoy quisiera dedicar esta reunión a conocer un poco más al Espíritu Santo, dado que este domingo la Iglesia va a celebrar la gran fiesta de Pentecostés, que es la gran fiesta del Espíritu Santo. Considerado pertinente adelantar un poquito este tema que lo tenía programado dentro de los coloquios para un momento posterior, pero me parece que no viene mal ponerlo justo en este momento y prepararnos mejor a vivir esta fiesta de Pentecostés. Por eso en esta tarde vamos a conversar acerca del Espíritu Santo. Trataremos de primero ver quién es y luego demostraremos si en la palabra de Dios hay argumentos para pensar que el Espíritu Santo es Dios, tan Dios como el Padre y tan Dios como el Hijo. ¿Se puede decir que el Espíritu Santo es Dios según la Sagrada Escritura? ¿Qué textos bíblicos podríamos utilizar para ese fin? Y una vez que hayamos demostrado eso fehacientemente, pasaremos a ver cuál es la misión del Espíritu Santo en la Iglesia y en nuestras vidas. Eso es lo que les invito a compartir en esta tarde. Vamos pues a comenzar como siempre lo hacemos, poniéndonos en la presencia de nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ti, corazón de Jesús, entregamos y consagramos estos minutos para que tú nos ayudes, nos bendigas, para que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón y podamos comprender todo aquello que nos quieres transmitir en estos minutos que siguen. Ayúdanos a conocerte más, a amarte más, para vivir con mayor fidelidad tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos pues a entrar en materia y vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Y vamos a comenzar diciendo que el Espíritu Santo, ya sabemos que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero más propiamente tendríamos que decir que es el amor eternamente expirado del Padre y del Hijo en el interior de esta Santísima Trinidad. Es decir, en la única realidad de la Santísima Trinidad, que es un solo Dios, subsisten dentro tres personas divinas. Esas tres personas divinas son el Padre y el Hijo, que se aman eternamente con todo su ser. Por lo tanto, el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre con todo lo que es. Por lo tanto, el amor que va y viene, al ser todo lo que es, en realidad es otra persona. Es el amor expirado, por eso se dice Espíritu Santo. La fuerza de amor que hay entre el Padre y el Hijo eternamente es el Espíritu Santo. Por eso se habla de él como la fuerza santificadora de la Iglesia. O también en la Biblia, en algunas partes, lo llaman el Paráclito. ¿Qué significa que sea el santificador? Vamos a comenzar con esta palabrita y luego explicamos la que sigue. Tradicionalmente a la Santísima Trinidad se le han asignado funciones específicas a cada una de sus tres divinas personas. No se olviden que la Trinidad es una esencia y tres personas distintas, pero de única esencia y de única naturaleza. No son tres dioses, es un solo Dios en tres personas distintas. Esto es un tema de un coloquio aparte, no lo voy a desarrollar aquí, pero sí sepan que, y lo sabemos, hay que recordarlo, nosotros no creemos en tres dioses diferentes que trabajan como si fueran uno, no, creemos en un solo Dios, pero ese único Dios es Trinidad, ¿de acuerdo? Y en la tradición católica se le ha asignado a cada una de esas divinas personas una función en la creación, en la creación del universo y obviamente del hombre. Por ejemplo, a Dios Padre se le atribuye el ser el creador de todo. Dios Padre es el creador. Dios Hijo es el redentor, es decir, el que rescata
del pecado al hombre que ha caído, el que paga por el pecado del hombre muriendo en la cruz y resucitando le abre el camino al cielo, el Redentor. Ese es Cristo, Dios Hijo. Y Dios Espíritu Santo es el santificador de la iglesia y de la humanidad, porque Cristo, cuando ya estaba por salir de este mundo, les dijo a los apóstoles: cuando yo me vaya, les enviaré al Espíritu Santo y será el que los acompañe hasta la meta última a la que tienen que llegar. ¿Cuál es la meta última? La santidad, para poder alcanzar la vida eterna con Dios. Es el Espíritu Santo el que nos va a capacitar, a rehacer por dentro, de tal manera que sobre nuestra naturaleza humana caída pueda Él, con el apoyo de los esfuerzos humanos, construir un santo en mí. Por eso el Espíritu Santo es el santificador. Esto es muy importante entenderlo, ¿saben también por qué? Porque para que el Espíritu Santo pueda entrar en mí y hacer de mí un santo, porque esa es su tarea, lo que tengo que hacer yo primero es dejarlo entrar. Y segundo, reconocer que hay cosas dentro que hay que ser arregladas. Porque si no hago eso yo, es como que no le abriera la puerta al Espíritu Santo y Él no podría entrar. Y al no poder entrar, no puede trabajar en mí. Y si yo, por ejemplo, tengo un pecado, he cometido un pecado y estoy herido por el pecado, y a veces gravemente herido, lo que tengo que hacer es dejar que el Espíritu Santo me sane, limpie mi corazón, me devuelva la gracia. Pero si yo no lo dejo, eso no va a suceder y yo me voy a quedar con mi pecado. Y si me muero con ese pecado, es muy peligroso de cara a la salvación eterna. Por eso en la Biblia, en la palabra de Dios, hablan de el peor pecado que uno puede cometer, y es justamente el pecado contra el Espíritu Santo, que es esto que les vengo diciendo. Pecar contra el Espíritu Santo equivale a decirle al Espíritu Santo: no entres en mi vida, no te necesito, no me sanes. Y entonces, si el médico no puede tocar al enfermo y sanarlo, es muy probable que el enfermo se muera. Y no será culpa del médico, será culpa del enfermo que no lo dejó. Ese es el famoso pecado contra el Espíritu Santo, porque no lo dejo entrar a sanarme para santificarme, ¿de acuerdo? Porque esa es su tarea. También se dice que el Espíritu Santo es el Paráclito. ¿Qué significará esta palabrita? La hemos escuchado seguramente o aparece en algunas oraciones y a veces uno repite Paráclito y no entiende mucho qué significa. Es una palabra que deriva de una palabra latina, en realidad, que está formada por dos, una raíz o prefijo y una palabra principal. Es parakletos, que en latín significa llamado o invocado para estar al lado de, parakletos. Kletos, bueno, es una derivación de un verbo que es llamar o invocar desde arriba. No es un llamar cualquiera, es un invocar desde arriba. Kletos, parakletos, de donde viene paráclito, es aquel que es invocado para que esté a mi lado. Se traduce paráclito como el abogado, el defensor, pero no es literalmente eso. Les estoy diciendo lo que significa literalmente. Luego que se traduzca como el defensor, sí, no está mal, pero literalmente significa el invocado desde arriba para estar a mi lado. Es decir, camina conmigo, me ayuda, me defiende, por eso es el defensor también. Esto significa paráclito, aquel que, como lo vamos a ver más adelante y San Pablo lo va a decir en sus cartas, aquel que viene en ayuda de nuestra fragilidad para poder hacer las cosas bien, para no caer en pecado, para poder distinguir la voluntad de Dios. Para eso está conmigo y camina conmigo, porque haciendo eso me va santificando. Por eso Él es el Paráclito, ¿de acuerdo? Y nosotros, por la acción del Espíritu Santo, somos llamados a una nueva vida. Acuérdense de lo que hablábamos en uno de los coloquios anteriores.
cuando el Espíritu Santo toca el corazón de las personas, aparece un hombre nuevo llamado a una vida nueva, pero que debe luchar con lo que queda de lo que San Pablo llama el hombre viejo, es decir, esa versión anterior mía que no era tan buena y que lucha ahora con esa nueva versión. En la segunda carta de Pedro se nos dice que por el Espíritu Santo se nos hace partícipes de la naturaleza divina, es decir, vamos siendo capacitados para vivir con Dios eternamente. Es una tarea hermosa y muy importante la del Espíritu Santo, porque como dice la primera carta de Juan en el capítulo 3, por Él somos llamados hijos de Dios, pero realmente somos hijos de Dios. Esto nos debe llenar de alegría, porque San Pablo va a decir en la carta a los Romanos, lo vamos a ver en un ratito más, que si somos hijos de Dios, Dios es nuestro Padre, tenemos derecho a la herencia, como todo hijo con su padre. Y la herencia de Dios es pues el cielo, y el Espíritu Santo nos hace herederos del cielo. Esto es lo que hay que entender del Espíritu Santo, pero sobre todo quisiera dedicar un minuto y hacer un ejercicio con ustedes en casa, con Biblia en mano, para demostrar si en la Sagrada Escritura consta que el Espíritu Santo es Dios. Y la verdad es que no hay un texto que diga eso. El Espíritu Santo es igual a Dios. No lo hay. Pero ya hemos visto en otras reuniones que tampoco está la palabra Trinidad. Y sin embargo, la doctrina de la Trinidad está perfectamente señalada en los textos de los Evangelios y en las cartas de Pablo y de Pedro. Está perfectamente la doctrina, la palabra Trinidad no. También vimos en su momento, cuando hablábamos de la escatología, que la palabra purgatorio, por ejemplo, no aparece como palabra. En ninguna parte de la Biblia hablan de purgatorio, pero la doctrina de un lugar de purificación temporal para pasar a la salvación eterna, lo demostré con varios textos bíblicos en su momento, eso sí está en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. No hay un texto que diga eso, el Espíritu Santo es Dios, pero vamos a encontrar la doctrina en varios textos. Le pido que con mucha atención me acompañen en este ejercicio bíblico porque hay que cotejar algunos textos, que sería bueno que los revisaran con calma luego. Tomen nota, si no, yo haré algún resumen rápido de los textos que voy a utilizar. El primero de ellos es la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, que habla de la Escritura, es decir, de la Biblia, de la palabra de Dios, y dice: ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Este texto nos dice que lo que está en la Escritura ha sido escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Esto dice claramente segunda de Pedro 1:20. La Escritura ha llegado a nosotros, escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Esto dice este texto. Nada más, quedémonos con eso, porque ahora les pido que vayamos a la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, que dice, de la misma Escritura: toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para educar en la santidad. San Pablo está diciendo en sus cartas que la Escritura, toda la Escritura, es inspirada por Dios. Si unimos ambos textos, porque la segunda de Pedro, ¿qué es lo que dice? La Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Y Pablo, ¿qué dice? Toda Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué nos da como conclusión? Una primera conclusión, que el Espíritu Santo es igual a Dios, ¿de acuerdo? Uniendo estos dos textos que he mencionado y que espero hayan tomado nota para que lo mediten ustedes, obviamente, pero también para que puedan en alguna conversación utilizarlos. Ojalá, sería fabuloso
si pudieran, por ejemplo, demostrar esto ante personas que no creen en la divinidad del Espíritu Santo, como son, por ejemplo, los hermanos de otras religiones que suelen tocar las puertas los fines de semana para vendernos sus revistas. Ellos, por ejemplo, no creen. Y sería bonito decirle, oye, pero ¿por qué no crees si en la Biblia lo dice? Y ponerse ahí a practicar un poquito de usos de textos bíblicos en defensa de nuestra fe, sería muy bonito. Y ojalá, con la ayuda de Dios, estos hermanos entiendan, porque no tenemos nada contra nadie, pero sí es verdad que no han captado muy bien las enseñanzas de la Biblia en algunos temas. Y por eso es que enseñan cosas que no son tan exactas. Como personas podrán ser buenas personas, no lo niego, pero en cuanto a lo que están enseñando, hay cosas que no se ajustan a lo que la Biblia dice. Por ejemplo, esta es una de ellas. El Espíritu Santo es igual a Dios porque la segunda carta de Pedro dice que las Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Y segunda de Timoteo, capítulo 3, dice que la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, están equiparando Espíritu Santo con Dios en el Nuevo Testamento y no es el único caso. Vayan por favor al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, en los versículos 3 y 4. Allá hay una frase, quizá deba yo darles una especie de resumen para que entendamos lo que está pasando en Hechos capítulo 5. Al comienzo, las primeras comunidades cristianas se iban a vivir a lugares comunes para alejarse de los que los perseguían y solían tener una costumbre muy bonita. Vendían todas sus posesiones, sus propiedades y daban el dinero al grupo y el grupo lo repartía entre la gente pobre para ayudar a todos. Era una sociedad muy, muy solidaria. Resulta que había un tal Ananías con su esposa que venden un campo, pero se guardan un poco del dinero y dan otro poco a los pobres como era la norma, pero hacen trampa, por decir así. Y esto es lo que pasa en el capítulo 5. Eso no es el problema. Bueno, sí es un problema que hayan robado, pero el problema es lo que hicieron como mentira. Vamos a ver qué le dice Pedro cuando habla con Ananías y le dice, Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Lo dice claramente. ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Está claro que en una misma frase, en los versículos 3 y 4 del capítulo 5 de Hechos, los apóstoles están diciendo que mentir al Espíritu Santo es lo mismo que mentirle a Dios. Por lo tanto, es igual, el Espíritu Santo es igual a Dios, en todo caso a Dios Padre, porque están hablando de Dios Padre en estos textos. Podríamos afirmar que la Sagrada Escritura iguala al Espíritu Santo con Dios Padre. Ahora, habría que ver si lo iguala también con Dios Hijo, con Jesucristo. Vamos a hacer este ejercicio. El primer ejercicio, con 2 o 3 textos nada más, ha sido para demostrar que en la Biblia están igualados el Dios el Padre con el Espíritu Santo. Y podríamos decir que sí son la misma cosa porque así lo tratan los textos bíblicos. Vamos a ver ahora si la Biblia puede demostrar que el Espíritu Santo es igual al Hijo, a Jesucristo. Vamos a ver si lo dice. Hagamos un ejercicio de textos bíblicos como lo hicimos en la primera parte. El primer texto que quiero proponerles está en el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 7. Que hay en el capítulo 2, versículo 7, la creación y en concreto la creación del hombre. Un hombre que dice, hecho de barro, que no tenía vida, y cuando Dios sopló su espíritu en el hombre, ese hombre comenzó a vivir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el Espíritu Santo ha venido para darnos la vida. Esa es una de sus funciones. El Espíritu es la vida que todos tenemos dentro. Por eso, cuando el hombre muere y el Espíritu se va, el cuerpo se apaga. La muerte es apagarse el cuerpo y el Espíritu sale. El Espíritu no muere porque es la vida. Por lo tanto, esa es una de sus misiones en la tierra. Ha venido a darnos vida. Eso es lo que dice el libro del Génesis. Pero ¿qué dice, por ejemplo, el Evangelio de San Juan
en el capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo, a un mundo que había pecado, que había caído, que estaba en falta con Dios, que había perdido el cielo. Tanto amó Dios a ese mundo que le ha enviado a su propio Hijo, a su Hijo único, para que todo el que crea en Él, en Jesús, no muera, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, está diciendo que es Jesús el que da vida eterna. Pero el Génesis dice que es el Espíritu Santo el que da vida. Por lo tanto, aquí tenemos dos textos en los que podríamos afirmar que el Espíritu Santo y el Hijo son los que dan la vida. Y no son los únicos textos. Miren ustedes, por favor, el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, en el versículo 10. El mismo Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por lo tanto, tenemos que Génesis dice que es el Espíritu el que da la vida, pero Jesús dice que es Él quien da la vida. Por lo tanto, es válido concluir que el Espíritu Santo y Jesús son lo mismo. Ahora miren este texto. Según Pedro y la carta a Timoteo, que ya hemos visto anteriormente, el Espíritu Santo es igual al Padre, ¿de acuerdo? Eso lo hemos visto hace unos minutos. Y ahora, con el texto de Juan 10, versículo 30, que dice, el Padre y yo somos uno, concluimos esto que ustedes ven en pantalla. Si el Padre y Jesús son uno, como dice Juan 10:30, y el Espíritu Santo es igual al Padre, como hemos visto en Pedro y en Timoteo, y también es igual al Hijo, como hemos visto en los textos inmediatamente anteriores, es válido concluir que es también igual al Hijo, es decir, es tan Dios como el Padre y como el Hijo. Esto es un pequeño ejercicio, que puede demostrarnos lo que en muchos textos de la Biblia se afirma, que el Espíritu Santo es Dios, tan Dios como el Padre y tan Dios como el Hijo. No es un Dios menor a ellos, como a veces se pretende, como que el Padre es un poco más, el Hijo es un poco menos y el Espíritu Santo es un poco menos. Eso no está bien decirlo como católicos. Los tres son iguales en poder, iguales en dignidad, iguales en esencia y naturaleza. Por lo tanto, no hay diferencia ni distinción. Los tres son tan Dios como cada uno es Dios. ¿De acuerdo? Fíjense lo que dice Génesis 2:7. Yo he venido, sopló su espíritu en el hombre y éste comenzó a vivir. Y Ezequiel nos va a decir en el capítulo 37, que es una profecía muy famosa, conocida como la profecía de los huesos secos, en la que Dios pone a Ezequiel el profeta delante de unos huesos secos, un cementerio abierto, y le dice, profetízales, háblales mi palabra. Y Ezequiel dice, están muertos, Señor, ¿qué les voy a profetizar? Ayúdame para que estos huesos tengan vida. Y Dios le dice, haz esta oración, y le manda esta oración que ustedes ven en pantalla. Ven, Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y el Espíritu entró en ellos y vivieron. Es decir, está clarísimo que el Espíritu ha venido a darnos vida. Igual pasa en nosotros. En nosotros el Espíritu tiene la función de darnos la vida. No solo la vida física, que ya dije que es la chispa que enciende todo este cuerpo. Sin eso, es como que cualquier científico muy famoso, muy bueno, puede armar un cuerpo perfecto, puede hacer un cuerpo perfecto, pero no arranca, no lo prendes. La chispa que arranca ese cuerpo es la vida, que no la tiene el hombre por sí solo, la recibe. Y por eso el espíritu es la vida del cuerpo. Nosotros somos cuerpo y alma, y esa alma es espiritual. Esa es la fuerza vital que tiene la materia. Todo lo que tiene vida tiene alma. Esto lo hemos conversado en algún coloquio. Pero el alma humana es un alma espiritual. Por lo tanto, el espíritu vendría a ser como la calidad del alma humana, que es la fuente vital de la materia. La calidad de mi alma es ser espiritual. ¿Qué significa? Que es racional, que comprende, que busca, que ama, que puede deducir, que puede
conocer el bien y el mal. Esa es el alma, diferente, por ejemplo, al alma animal no racional que tiene un perro o un gato, que como fuerza vital se llama alma, pero el perro, el gato no tienen las facultades que tenemos nosotros, intelectuales y espirituales. Por eso ha venido a darnos no solamente la vida física, sino la vida espiritual, porque en el hombre hay un deseo de Dios desde el momento en el que Dios sopla su aliento en él. En ese soplo, dice el libro del Génesis, entraron en el hombre las características que lo hacen imagen y semejanza de Dios, es decir, la razón, la libertad, la voluntad, la capacidad de amar conscientemente. Eso entró con el soplo del Espíritu y el hombre comenzó a vivir con esas características que lo hacen imagen y semejanza de Dios. Esto es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Pero junto con ese soplido entró también el deseo de Dios. Es decir, a partir de ahí el hombre experimenta en su interior un anhelo de Dios y por eso busca ser feliz. Porque el anhelo de Dios se traduce normalmente en nuestra vida en el deseo de ser felices, en el deseo de plenitud, de paz, de querer estar bien. Por eso cuando vivimos según el Espíritu, es decir, haciendo el bien, nos sentimos bien, porque así estamos hechos, por llamarlo de esa manera, así estamos hechos. No estamos hechos para vivir portándonos mal. Podemos portarnos mal por el misterio del pecado que también habita en nosotros, porque entró el pecado por Adán y Eva, es verdad, pero no nos hace felices pecar. Lo que nos hace felices es vivir según el Espíritu, es decir, según los mandamientos de Dios, según el camino correcto. Entonces el Espíritu Santo tiene la misión de darnos vida y de darnos el camino que nos va a hacer felices en esta vida. Pero no solamente nos muestra el camino, nos inyecta la fuerza para poder caminar por ahí. Por eso en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, que ven ustedes en pantalla, encontramos esta frase tan bonita que dice: el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra fragilidad, porque Dios sabe que somos frágiles. Dios sabe que después del pecado original, el hombre se volvió frágil, susceptible de pecar, es tentado, y si no está fuerte, puede caer en tentación, y si cae en tentación, puede cometer pecados graves, y si comete pecados graves pasan dos cosas. Primero, pierde la paz y la felicidad a la que está llamado, ya no se siente bien porque ha pecado, y segundo, pone en serio peligro su salvación eterna. Por eso el pecado es el camino que el enemigo quiere que tomemos para alejarnos de Dios, no ser felices en esta vida y no irnos al cielo cuando pasemos de esta vida. Por eso el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Lo atestigua también San Pablo cuando dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, que llevamos un tesoro que es la fuerza de Dios, pero el envase que soy yo es una vasija de barro. Es una frase muy fuerte que está en esta segunda carta a los Corintios, en la que San Pablo dice: es verdad, yo llevo un tesoro, pero esta fuerza de Dios no es mía. Esta fuerza de Dios la llevo en una vasija de barro. Yo soy una pobre vasija de barro que si no tuviera esa fuerza, me caigo y me rompo rápidamente. Esto es lo que dice San Pablo y lo que es verdad. Yo creo que todo lo experimentamos en nuestra vida, que necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude todos los días. Por eso el Señor, cuando ascendió al cielo, la última frase que dijo antes de ascender aparece en el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, en el versículo 20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque necesitan mi ayuda, necesitan mi fuerza para seguir avanzando. Y ese estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Dios lo cumple de dos maneras. Primero, con la fuerza de su Espíritu Santo, que la tenemos para que nos acompañe todos los días, que no hay que perderla. Y segundo,
quedándose real y verdaderamente presente en la Santa Eucaristía. Ahí está, cumpliendo su promesa de estar todos los días con nosotros, porque todos los días en alguna parte del mundo hay una hostia consagrada, hay un santísimo sacramento, hay una misa que se está celebrando. Él cumple su palabra y nunca en la historia de la humanidad ha dejado de celebrarse alguna vez la misa, porque Él cumple esa palabra que dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque necesitamos su ayuda. Qué importante es, hermanos, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque además de que nos permite poder portarnos bien, además, lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versos 14 al 16, es súper importante. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Ojo, estrictamente hablando, el único hijo de Dios es Jesús, ¿verdad? El hijo único del Padre, decimos. Pero nosotros somos hijos en el Hijo, es decir, por los méritos de Jesús, yo puedo ser también considerado hijo de Dios, hermano de Cristo. Y el que me hace ser capaz de eso es el Espíritu Santo. Y si tengo el nivel de hijo en el Hijo, tengo el derecho de heredar al Padre. ¿Y cuál es la riqueza de Dios Padre? Pues la vida eterna, la gloria eterna. Por eso, al dejarnos guiar por el Espíritu Santo, nos estamos ganando un lugar en la vida eterna. Estoy haciéndome merecedor de un lugar en el cielo para siempre. Qué importante es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Pero hay una pregunta que es fundamental. ¿Cómo puedo saber yo si me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo? Hay un texto bíblico que es fundamental para entender esto, y está en el libro de los Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas. En el capítulo 5 comienza diciendo, versículos 16 y 17, si viven según el Espíritu, no darán espacio a las apetencias de la carne, porque el Espíritu desea contra la carne y la carne contra el Espíritu. Por lo tanto, una primera forma de saber si me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo en mi vida será preguntarme qué tanto en esa lucha interior entre portarme bien y hacerle caso a los desórdenes de mi naturaleza caída, es decir, a la tentación, al pecado, ¿quién está ganando más? ¿Quién está ganando más? No sé si de 10 o 15 veces que se enfrentan en el día, ¿quién es el que gana más? Por ejemplo, cuando suena el despertador, algo tan simple como levantarse, la voz de Dios me diría, levántate porque ya es hora de levantarse. La tentación me diría, no te levantes, quédate un rato más en la cama. ¿Quién gana esa batalla? Va una batalla en el día, luego vendrán la comida, cuánta comida debo comer o más o menos, luego vendrán la flojera, hay muchas batallas que en un solo día uno tiene que librar entre lo que Dios me pide que yo haga y lo que la naturaleza caída quiere hacer, que es más comodona, que es más golosa, que es más vanidosa. Entonces, si tú quieres saber si te estás dejando guiar por el Espíritu Santo, ahí tienes una pista. ¿Quién gana las batallas de tu día a día? Desde que suena el despertador hasta que te acuestas. ¿Cuántas batallas puedes reconocer contra tu carácter, con tu paciencia, en el trato con los demás, en la alimentación, en el cuidado de tu cuerpo, en el cuidado de tu vista? ¿Cuántas batallas puedes reconocer en el día que has luchado y cuántas ha ganado Dios y cuántas ha ganado la carne, digamos, desordenada? Porque no es que la carne sea mala, Cristo tuvo carne, por lo tanto el cuerpo es santo. Pero hay un aspecto desordenado en ese cuerpo que me lleva a querer hacer cosas malas. A eso se refiere San Pablo cuando habla de la carne, por si acaso. No es la visión del cuerpo como malo, porque esa visión
Era una visión muy antigua que tenían en Grecia y que no era correcta. El cuerpo no es malo, al contrario, es templo de Dios, es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo, como dice también Pablo. Por lo tanto, hay que cuidarlo. Pero en ese cuidarlo, ¿cuántas serán las batallas que estamos ganando y cuántas las que estamos perdiendo? ¿Y cuáles son los frutos? Vamos a ver si es que podemos identificar los frutos de estar guiándome por el Espíritu Santo. Los frutos según Gálatas, que es la carta que estamos utilizando, capítulo 5, versículo 22. Los frutos del Espíritu Santo, es decir, si en mi vida me está guiando el Espíritu Santo, en mi vida ¿qué hay? Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad y fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ahí están los frutos. Tú me quieres preguntar, ¿estaré yo llevando mi vida según el Espíritu Santo para ganarme el derecho de ser heredero del reino de Dios? La respuesta será, pues mírate en este texto y anda marcando a ver qué sí hay y qué no hay. Y si tú descubres que no hay, lo primero es pedir perdón con mucha sencillez. No hay que desanimarse porque el desánimo, el desaliento, es la tentación más sutil y más peligrosa del enemigo, porque es la que te saca de la batalla. Porque el Señor dice, mientras estés luchando, llegarás a la meta. La única forma de que pierdas la guerra es que tú te salgas de la batalla. ¿Y qué es lo que te saca de la batalla? El desaliento, no las caídas, el desaliento que producen las caídas. Eso es lo que nos saca de seguir intentándolo. Por eso, con respecto a los frutos del Espíritu Santo, lo primero que yo haría, si compruebo que en mi vida, no sé, no hay ni uno de estos, puede ser, tampoco es que soy un diablo, simplemente decir, ok, vamos a sentarnos a replantear muchas cosas. Lo primero que haré será pedir perdón. Lo segundo que haré será suplicar que el Espíritu Santo entre más en mí y me transforme. Y qué bonito si estos días que preceden a la fiesta de Pentecostés lo dedicamos a rezar intensamente para que ese domingo, en la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo entre con más fuerza en mí y a partir de ahí comience una etapa realmente de intento de cambio, con más dedicación, con más seriedad, con más amor a Dios, con más generosidad. No digo magia, el domingo recibo el Espíritu Santo y el lunes ya no tengo errores. No, no va a ser así. Vas a tener la fuerza y el entusiasmo y la luz para comenzar a luchar en serio. Y en poco tiempo, ojalá, iremos logrando los resultados. Esto es el Espíritu Santo en nuestra vida. Por esto es importante, hermanos, que lo tengamos y que lo cuidemos. Y si sentimos que no está tanto, según esta lista, y lean un poquito más atrás, el versículo 19 habla de cuáles son los frutos de quien no vive con el Espíritu Santo. No los he querido poner, léanlos, porque ahí sí ya nos terminamos todos de desanimar y no quiero desanimar a nadie. Hay que, con paz, con tranquilidad, empezar a tratar de que en nuestra vida el Espíritu Santo reine más. Ábrele más el corazón. Reconócete más débil, más necesitado de Dios. Pídele que en esta fiesta de Pentecostés, que es la fiesta donde se derrama el Espíritu Santo, que se derrame en tu vida. Que no sea una fiesta como que yo celebro algo exterior, que sea realmente algo que va a pasar dentro de mí. Por eso he querido dedicar este coloquio al Espíritu Santo. Ojalá les haya servido. Hasta aquí vamos a llegar. Hay muchísimas cosas que se pueden decir del Espíritu Santo, pero yo creo que para efectos de llegar mejor preparados a la fiesta de este domingo, con lo que hemos dicho y con los textos bíblicos que yo confío van a revisar, pues nos va a ir muy bien y ojalá sucedan milagros en la vida de cada uno de nosotros a partir de la efusión del Espíritu Santo. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias. La próxima semana, el próximo coloquio va a estar dedicado a los 10 mandamientos. Yo los invito a que participen. Vamos a tener dos fechas de coloquios dedicados a los 10 mandamientos. Vamos a aprender muchísimo y sobre todo con
el uso de la Sagrada Escritura. Los esperamos y hasta entonces que Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos.